Bueno, hola a todos, me presento, mi nombre es Philippe Moissan, yo soy paleobotánico, académico e investigador de la Universidad de Atacama, precisamente de la Facultad de Ciencias Naturales, y hoy día les voy a hablar sobre la paleobotánica, ¿cierto?, que trata sobre el estudio de la evolución y registro fósil de las plantas. Antes de empezar, quisiera darle las gracias al señor Fabricio Fuente, director del Museo Mineralógico de Copiapó, ¿cierto?, por invitarme a presentar este trabajo en el ciclo de charlas durante el Día del Patrimonio. Creo que es muy importante valorar nuestro patrimonio natural, ¿cierto? En este caso los fósiles, las plantas fósiles, pero para eso, antes de determinar si un fósil o no tiene un valor patrimonial, que bajo mi criterio no todos los fósiles tienen un valor patrimonial, es importante determinar primero el valor y el interés científico que tienen. Una vez que tenemos eso claro, fácilmente podemos identificar qué tipo de fósiles o qué yacimientos, ¿cierto?, tienen un valor o pertenecen al patrimonio natural, ¿ya? En este contexto, como les dije anteriormente, es importante saber qué es la paleobotánica, como también las distintas aplicaciones que tienen, un poco hablar de la historia evolutiva de las plantas, el registro fósil de plantas y finalmente terminar con qué es lo que conocemos en Chile, ¿ya? Cuáles serían lugares o temas potenciales para ser determinados como patrimonio natural. Lo primero es identificar, ¿cierto?, qué es la paleobotánica. La paleobotánica se ocupa del estudio de las plantas fósiles, ¿cierto? Esto incluye desde la macromorfología, o sea, lo que nosotros vemos a simple vista sin la necesidad de algún otro instrumento, como puede ser un microscopio o una lupa, que es lo que ustedes, por ejemplo, están viendo en este cuadro acá, son frondas, impresiones de una planta ya extinta, perdón, que se llama Dicroidium, que es muy típica del Triásico del Gondwana, que son los continentes que formaban la parte del hemisferio sur del planeta, ¿ya? Y continúan los estudios de paleobotánica hasta los detalles anatómicos de la planta, que es lo que ustedes podrían ver, por ejemplo, acá al medio, que son todos los detalles que ya se ven a través de algún instrumento que forman parte de la anatomía de la planta, como en este caso células, estomas, que son estas aperturas donde se hace el intercambio gaseoso de la planta, etcétera, ¿ya? Serían los detalles anatómicos. También dentro de la paleobotánica podemos incluir la palinología, ¿ya?, que es el estudio de los palinomorfos, ¿ya?, que incluye las polen, esporas y microfósiles. Estos obviamente por su tamaño siempre necesitamos observarlos a través de un microscopio, ya sea un microscopio de luz o un microscopio electrónico de barrido, como el ejemplo que tienen acá, con hermosas fotografías, ¿cierto?, de granos de polen. Bueno, para darle más importancia a las plantas, ¿cierto?, tenemos que saber cuál es el rol que cumplen las plantas en la biosfera, por qué estudiarlas, ¿ya? ¿Por qué son tan importantes de las plantas terrestres desde que aparecieron hace unos 460, 470 millones de años? ¿Por qué han sido y siguen siendo tan importantes hasta ahora? Ustedes pueden ver acá en el dibujo que está de fondo, acá en este esquema, sería una reconstrucción artística de cómo podría haber sido los primeros ecosistemas, ¿cierto?, terrestres, ya con plantas, probablemente en el Ordovícico, como vamos a ver más en detalle más adelante, y como desde ese momento hasta la actualidad las plantas han jugado un rol primordial en la evolución de los ecosistemas terrestres. Entonces, ¿qué funciones tiene la planta en los ecosistemas, en la biosfera, mejor dicho? La fotosíntesis, ¿cierto? Las plantas captan el dióxido de carbono y liberan el oxígeno. O sea, las plantas terrestres han tenido y siguen cumpliendo un rol crucial en la formación de la atmósfera terrestre. Están involucradas, ¿cierto?, en los ciclos biogeoquímicos y almacenamiento de carbono, también en la formación, desarrollo y enriquecimiento de los suelos, en la moderación de la temperatura local y regional, como también las precipitaciones, ¿cierto? Las plantas son la fuente primaria de alimento para los organismos terrestres, o sea, nosotros tenemos las cadenas tróficas, ¿cierto? Y en el nivel inferior generalmente se encuentran las plantas, productores primarios. Las plantas proporcionan hábitat y refugios adecuados para los animales terrestres. Cualquier parte del planeta nosotros podemos imaginarnos un pequeño
arbusto, lo que sea, ¿cierto? Algún planta de pequeño tamaño y ahí podemos encontrar un propio ecosistema en sí. Y eso está siempre, ¿cómo se llama?, proporcionado por las plantas, porque dan refugio y también dan moderación de temperatura, humedad, etcétera, al resto de los organismos. Y las plantas producen más del 90% de la biomasa total del planeta. Yendo ya un poco más específico, viendo un poco las aplicaciones relevantes que tienen los estudios de las plantas fósiles, ¿ya? Acá yo les resumo las principales, las más importantes. Por un lado tenemos la taxonomía vegetal, que se ocupa de la identificación y clasificación de las plantas fósiles. Esto es determinante para luego determinar la biodiversidad, o sea, el número de especies existentes. En el caso nuestro, ¿cierto? Estamos trabajando con restos de organismos del pasado, va a ser la paleodiversidad. La filogenia vegetal, por otro lado, que ocupa de las relaciones de parentesco y la evolución de las plantas, una vez ya habiendo hecho la tarea anterior, por así decirlo, identificar y clasificar, luego hay un paso siguiente que es buscar las relaciones de parentesco y evolución entre estos distintos grupos de plantas. También está la bioestratigrafía, que se ocupa de la datación de rocas sedimentarias en función de su contenido fósil, o sea, dar edades relativas a las rocas, ya sea desde restos microscópicos hasta restos macroscópicos, como vamos a ver ejemplos más adelante. La paleoecología, que se ocupa de la reconstrucción de la biota, comunidades biológicas, ecosistemas y ambientes del pasado geológico. Uno de los objetivos finales que tenemos los paleobotánicos, una, la reconstrucción de las plantas en sí, ¿cierto? Cómo se veía una planta, qué forma tenía, dónde vivía, etcétera, y también los ecosistemas donde vivía, cómo eran sus interacciones con otros organismos y finalmente con el ambiente donde vivía. Por eso la paleoecología es muy importante. La paleoclimatología, que se ocupa de la reconstrucción del clima en el pasado geológico, ¿cierto? Acá las plantas tienen también un rol importante como buenos indicadores de temperatura, por ejemplo, precipitación o concentraciones de dióxido de carbono, de oxígeno. Y por último, la fitogeografía, que estudia los patrones de distribución geográfica de las plantas. En esto podemos hablar de una paleofitogeografía, ¿cierto? Al estar hablando de restos fósiles. Bueno, hablando de la taxonomía vegetal, ¿cierto? Eh, Viendo cómo es la biodiversidad actual, lo que ustedes tienen acá a la izquierda sería como una imagen instantánea de la biodiversidad actual. Aproximadamente los especialistas en biodiversidad actual estiman entre 1.400.000, 1.450.000 especies conocidas. Como ustedes pueden ver acá, de ese número, los que ocupan del reino Plantaes, tienen aproximadamente 300.000 especies. Lejos el grupo más dominante son los insectos, ¿cierto? Con los coleópteros, que son aproximadamente 300.000 especies, y ambos vamos a ver más adelante, esto se explica muy bien por una coevolución entre ciertos grupos de insectos y las plantas con flores que hoy dominan, ¿ya? Pero esto, como les dije, es una imagen, una fotografía instantánea del momento de la biodiversidad actual. La biodiversidad ha sido muy distinta hace miles o cientos de millones de años, ¿ya? Como lo pueden ver acá al costado, en el costado derecho, ¿cierto? En este diagrama, ¿cierto? En este gráfico, tenemos la biodiversidad vegetal durante el Fanerozoico, ¿ya? Y acá podemos ver cuando aparecen las primeras plantas, ¿cierto? Por acá en el Silúrico, las plantas que dominan posteriormente, como helechos acá, pteridófitas, gimnospermas primitivas, coníferas, cícadas, benetitales y gingos, ¿cierto? Y recién acá empiezan a aparecer las angiospermas, las plantas con flora, hace aproximadamente unos 130 millones de años. Antes tenemos algunos indicios que pueden haber aparecido acá en el Triásico, ¿ya? Pero restos macroscópicos con seguridad parten desde acá, por eso aparecen así en el gráfico, y de ahí empiezan a ser las angiospermas, las plantas que van a dominar hoy en día, ¿ya? Pero como les repito, la biodiversidad ha sido distinta a través de las distintas eras y periodos geológicos. Para ver la biodiversidad, ¿cierto? Es muy importante, como les dije anteriormente, la taxonomía, ¿cierto? La identificación y clasificación de plantas, saber cuánto tenemos, ¿ya? En paleobotánica esto es relativamente complejo, ¿ya?
porque nosotros siempre estamos tratando con restos de la planta original. Acá dos muy buenos ejemplos. El Lepidodendron, ¿cierto? Que era una licófita de tamaño hasta 20-30 metros de altura. Y como ustedes pueden ver, distintas partes de la planta van teniendo distintos nombres. ¿Por qué ocurre esto? Porque generalmente, y esa es la regla en paleobotánica, lamentablemente, encontramos estos restos disociados, disgregados, nunca en una conexión orgánica. Por tanto, en base a la evidencia, se ponen distintos nombres científicos a cada elemento que uno encuentra. Lo ideal es que uno los encontrara en el ¿cómo se llama? En conexión orgánica y tuvieran un solo nombre y evitar todo un caos taxonómico, pero lo vuelvo a repetir, en la práctica esto no ocurre, ¿ya? Por otro lado, acá tenemos algo del Triásico, ¿cierto? Una reconstrucción de Dicroidium con sus distintas estructuras reproductivas, como ven acá, un comacia, ¿cierto? La semilla, ¿cierto? Terrucus, que es el productor del polen de la planta, y la planta en sí, la fronda se llama Dicroidium y el tronco tiene otro nombre, Resoxylon. Estos se encuentran, ¿cierto? Como ustedes pueden ver en distintas preservaciones, también digregado, pero lo más probable es que pertenezca a una sola planta, que es el dicruidium que ustedes están viendo acá. Esto es muy fácil de entender. Si ustedes ven una planta en la actualidad, plantas, por ejemplo, que viven en climas estacionales, constantemente una vez al año pierden muchas plantas sus hojas, ¿cierto? Después las renuevan en primavera, etcétera. Eh, el polen, ¿cierto? Es dispersado por el aire, entonces es muy difícil después encontrarlos todos en conexión orgánica, es decir, pertenecen a la misma planta. Es una tarea siempre un poco complicada la taxonomía vegetal. Bueno, ya teniendo claro lo que es un poco la taxonomía, la biodiversidad, tenemos que hablar de la filogenia, que trata de las relaciones de parentesco entre los mayores grupos de plantas. En este esquema que ustedes están viendo todos los grupos principales de plantas se agrupan en alguno de estos esquemas que aparecen acá, ya sean plantas actuales como plantas fósiles. Tenemos tres grupos principales, uno son las algas acuáticas, ¿ya? Por el otro lado, tenemos las embriófitas, que son las plantas terrestres, musgos, por ejemplo, briófitas, ¿ya? Que son plantas sin un sistema vascular propio más complejo, ¿cierto? En el fondo están mostrando una transición entre las plantas terrestres, ¿ya? Que son muy abundantes hoy en día, con las algas verdes que son acuáticas, ¿ya? Y por último, acá tenemos las plantas vasculares terrestres, que son las traqueófitas, que agrupan estos cinco grupos donde se incluyen la gran mayoría de plantas que ustedes conocen en la actualidad, como helecho o angiosperma, gimnosperma, y muchos grupos fósiles están incluidos acá, ¿no? Acá un poco la historia evolutiva de las plantas, algunas apariciones de ellas, los vamos a ver a continuación. Los restos más antiguos de plantas terrestres vienen desde el Ordovícico medio, y las algas relacionadas a estas plantas, ¿cierto? Incluso anterior a ello. Eh, Probablemente en un tiempo más encontremos restos de plantas terrestres más antiguos de lo que se conocen en la actualidad, pero hasta el momento, como les digo, del Ordovícico medio hasta el presente empieza la historia de las plantas terrestres, ¿ya? Luego, eventos importantes en el Devónico, ¿cierto? Empiezan a diversificarse mucho más las plantas, empiezan a aparecer los bosques y los primeros árboles, por así decirlo, carboníferos, etcétera, hasta llegar hasta el Cretácico, Jurásico, donde aparecen las primeras plantas. Ordovícico de Argentina, ¿ya? Aproximadamente unos 460, 470 millones de años. Luego avanzamos un poco más, tenemos Cooksonia, que sería la primera planta terrestre vascular, y la planta más compleja. Lo que ustedes están viendo ahí son los esporangios, donde se producen las esporas. Fíjense que estas plantas no tenían raíces, muy simple. Luego aparecen los primeros árboles, los primeros bosques, y algunos de sus representantes anterior a eso sería, por ejemplo, Aglaophyton en el Devónico inferior, ¿cierto? En Escocia, en este caso, plantas con una preservación espectacular. Luego, lo que les decía, los primeros árboles y bosques representados a través de estas licófitas gigantes, Lepidodendron sigillaria.
Luego avanzamos más en el Pérmico, las floras de Glossopteris, donde empieza a diversificarse las gimnospermas. Luego pasamos al Triásico con el conocido dicruidio, muy bien representado en el Triásico de Chile, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Esto es una planta simbólica, icónica del Triásico gondwánico, pero no restringida a él. Y posteriormente ya las plantas dominantes de hoy en día, las angiospermas, las plantas con florecons, probablemente uno de sus primeros en el registro fósil, la planta Archaeofructus de hace unos 130 millones de años. ¿Ya? ¿Qué es lo más relevante en Chile? Que lo vamos a desarrollar más adelante, es el registro fósil de plantas en el Paleozoico, Devónico superior, también parte del Carbonífero, y sobre todo lo que nosotros tenemos de registro fósil de plantas en el Triásico medio, principalmente superior. Otra aplicación relevante de las plantas es la bioestratigrafía, ¿cierto? Que ocupa de la datación de las rocas sedimentarias en base a su contenido fósil, en este caso a restos microscópicos de esporas, ¿cierto? Donde vemos la primera aparición de esa espora, ¿cierto? Con su última aparición relacionada a los estratos donde aparecen y podemos definir ahí biozonas, dar edades relativas a las rocas, ¿cierto? Para posteriores correlaciones regionales o interregionales, ¿no? Acá otro ejemplo, ¿cierto? Ven la columna estratigráfica, la parte litológica, la diversidad de esporas y polen en relación a su abundancia, ¿cierto? Y cómo se llama las imágenes relacionadas a esos fósiles, ¿ya? Eso es la bioestratigrafía vegetal. Se puede hacer de cierta forma con restos macroscópicos, ¿ya? Como en este caso están viendo distintas biozonaciones del Pérmico Triásico, ¿ya? Por ejemplo, acá están viendo esta flora de Pleuromeia, que se llama, que era una licófita, luego de Cytophilum y Lepidopteris en la Eurasia, lo que es el hemisferio norte, y por el lado del Gondwana, un esquema un poco distinto, dominando con Dicroidium y Yabeyela. Estos son comunes para distintas localidades, tanto en Gondwana, lo que ven acá, como en la Eurasia. Por eso son biozonaciones. Muy importante es la paleoecología, ¿ya? Y acá un ejemplo muy bueno dentro de lo que se puede ver de la paleobotánica es que las interacciones, o mejor dicho, la coevolución entre insectos polinizadores, ¿ya? Y la radiación, la primera aparición de las angiospermas, plantas con flores y su posterior radiación. Podemos ver que están íntimamente relacionadas si nosotros eh, asumimos que las plantas con flora aparecen entre el Cretácico, tal vez probablemente el Triásico, y vemos cómo empiezan a diversificar las plantas con flores paralelamente como lo hacen los insectos polinizadores. Hay una coevolución, una dependencia entre ambos organismos. El éxito y diversidad actual, lo que les mostré al inicio, tanto de los insectos, principalmente polinizadores, como plantas con flores, se debe a esta coevolución, de donde sabemos esa información del registro fósil. Evidencias de interacciones planta-insecto también es una línea de investigación relativamente nueva de los últimos 15 años ya, donde nosotros vemos los distintos patrones de herbivoría, ¿ya? Que han sido atacadas las plantas por principalmente insectos, ¿ya? Cabe destacar que estas evidencias de planta o que ocurran estas interacciones de herbivoría ocurre generalmente cuando la planta está viva, ¿cierto? O sea, todos estos daños que ustedes están viendo fósil ocurrieron en plantas fósil, ocurrió mientras la planta estaba viva. ¿Ya? La paleoecología, como les dije, es muy importante para nosotros los paleobotánicos y paleontólogos en general en la reconstrucción de ecosistemas. Acá tenemos un ejemplo de un ecosistema extraordinario del Triásico, ¿ya? Donde ven las distintas ocurrencias, los distintos organismos, ¿cierto? Desde tiburones hasta distintos peces y las plantas asociadas, el lugar donde se encontraban, y para eso es muy importante obviamente toda la información geológica relevante, datos sedimentológicos, estratigráficos y paleontológicos para poder llegar a este tipo de reconocimiento. Es posible dentro de la paleoecología reconstruir cadenas tróficas, ¿cierto? Desde las plantas que obviamente estarían en la parte inferior, ¿cierto? El detrito también orgánico, después podemos pasar por distintos invertebrados de pequeño tamaño, subimos a peces,
tiburones y podemos llegar finalmente a tetrápodos, ¿ya? Todo esto basado obviamente en la información paleontológica del registro fósil. Aquí vemos una reconstrucción también vegetal del Carbonífero, de estas plantas que ya les mostré, el Lepidodendron sigillaria, que alcanzaron en el Carbonífero 20 hasta 25 metros de altura, ¿ya? Lo interesante de esto es que estas son relacionadas a las licopsidas actuales, como el Lycopodium, que llegan a tener 10-15 centímetros como máximo de altura, ¿ya? Sabemos estos grupos cómo fueron reduciendo su tamaño a través del tiempo. La paleoecología también, otra reconstrucción de un ecosistema del Carbonífero, muy típico en todas las ilustraciones, con los primeros tetrápodos, anfibios, odonatos gigantes como el Meganeura, las plantas, lepidodendros, ¿cierto? Esto es generalmente conocido de otros hemisferios, ¿ya? Y hasta el Chile, hasta el momento totalmente desconocido. Hasta hace muy poco, donde hemos descubierto en la región de Atacama rocas de esta edad con evidencia tanto de tetrápodos, plantas, insectos y milpies y otros, como se llama, otros fósiles, ya que esperamos en un tiempo más poder tener nuestras propias reconstrucciones de este lado de estas latitudes acá, tal como la que ven acá. Dentro de la paliclimatología también son importantes las plantas fósiles, ¿cierto? Como indicadores de temperatura, como ven acá. Las variaciones de temperatura y precipitación también podemos ver a través de las plantas fósiles. Acá vemos las distintas concentraciones de dióxido de carbono y oxígeno a través del tiempo geológico. Vemos que en la actualidad tenemos aproximadamente un 21% de concentración de oxígeno atmosférico. Vemos acá las concentraciones de oxígeno que han ido fluctuando a través del tiempo de forma antagónica con el dióxido de carbono. ¿Por qué? Principalmente por la actividad fotosintética de las plantas. Vemos una máxima producción de oxígeno acá aproximadamente en el Carbonífero y una reducción en la concentración de dióxido de carbono producto de las plantas muy abundantes y en gran cantidad que existieron durante el Carbonífero. Otros indicadores también paleoclimatológicos de las plantas son los troncos fósiles. Acá ven troncos del Triásico con anillos de crecimiento, los cuales nos indican inmediatamente climas estacionales. La cutícula de la planta, que son las capas protectoras de las hojas, ¿cierto? Eh, y estos pequeños orificios acá son los estomas, que son las aperturas donde se produce el intercambio gaseoso que produce la fotosíntesis. También son directos indicadores de temperatura y de la concentración del dióxido de carbono ambiental, atmosférico. Por otro lado, acá también la variación en forma y tamaño de las hojas son buenos indicadores de tanto de la temperatura como las precipitaciones, ¿ya? Eso principalmente en angiospermas o en plantas que tengan ¿cómo se llama? Un representante actual, un pariente actual, por así decirlo, en ya plantas más antiguas, del Triásico hacia abajo, es muy difícil porque no tenemos un análogo actual. En relación a los estomas, la cutícula de las plantas muy importante, vemos acá la relación entre densidad de estomas, la concentración de dióxido de carbono y la temperatura global. Podemos decir que se cumple siempre que hojas con una baja densidad de estomas indican una alta concentración de dióxido de carbono y también una temperatura global alta. Lo contrario ocurre cuando tenemos en una hoja una alta densidad de estomas, va a indicar lo contrario, una baja concentración de dióxido de carbono atmosférico y a la vez una baja en la temperatura, ¿ya? Esa es la función de los estomas, ¿cierto? El ingreso del dióxido de carbono y la salida de agua y de oxígeno, ¿ya? Eso es donde realiza el intercambio de las plantas. Esto tiene una gran desventaja para las plantas de otra forma, es la pérdida de agua de las plantas, ¿ya? Pero ya eso es otro tema. En la paleofitogeografía, que tiene que ver con la distribución biogeográfica de la vegetación global, acá vemos un ejemplo del Jurásico temprano, vemos como distintos grupos de plantas van relacionadas, ¿cierto? A distintas latitudes relacionadas a distintos climas, ¿ya? Este es un bosquejo, como ustedes pueden ver, del Jurásico, pero esto es conocido desde que existen las primeras plantas, desde el Ordovícico hasta
el reciente y nosotros podemos plotear distintas asociaciones de plantas, relacionarlos a clima y viendo cómo ha ido cambiando a través del tiempo geológico la distribución de las plantas. La distribución también de las plantas ha ido cambiando, como les dije, a través del tiempo. Acá vemos un ejemplo en el Pérmico, donde vemos 4 provincias fitogeográficas. El Gondwana, representado por esta planta en el lado sur, y en el lado norte tenemos Cataícia, lo que sería China en la actualidad, representado por esta planta. Angara, parte de Rusia, representado acá. Y Euroamérica con ese tipo de planta. Luego pasamos al Triásico, cambia ¿cómo se llama? La configuración de los continentes, de la paleogeografía, y también cambian las provincias fitogeográficas. Pasamos de tener 4 que teníamos acá a que es lo que ustedes están viendo acá, lo que es de nuestro interés, esta parte de acá que sería la provincia del Gondwana, ¿cierto? Diferenciada en 2 provincias, ¿ya? Una un poco más al norte y otra un poco más al sur, más meridional, y lo interesante es que nosotros vemos en Chile acá que existe una interacción en aproximadamente lo que sería el norte de Chile actual entre ambas provincias, ¿ya? Aquí ven un ejemplo, una tabla, un ejemplo de las principales plantas dominantes del Triásico Gondwana. Esto nos interesa mucho a nosotros porque muchas de estas plantas son exactamente las mismas que tenemos acá, los mismos géneros, pueden variar en especies, ¿cierto? Por ejemplo, el Dicroidium, distintas especies acá de Esfenobayera, que son jinguales, algunos helechos, estructuras reproductivas. O sea, lo que ustedes están viendo acá es básicamente lo que tenemos en el Triásico de Chile y también en muchas otras regiones del. Viendo un poco ahora más específico, viendo el registro fósil de plantas en Chile, como les dije, uno de los más importantes es el Devónico carbonífero. Acá tienen el registro de plantas más antiguo de Chile, que corresponde a restos de las licófitas herbáceas Aplostigma y Malansania, ¿ya? De la formación El Poco en el norte de Chile, y la edad aproximada que podrían tener estos fósiles sería entre 370 y 360 millones de años. Repito, el registro más antiguo de plantas en Chile. Esta flora de edad devónico superior, carbonífero inferior, son relativamente frecuentes en algunas localidades en el norte de Chile. Acá tenemos otros ejemplos de estas licófitas herbáceas de la formación Las Placetas en la tercera región, y acá posible reconstrucción de plantas con alguna afinidad a este aplostigma y cómo se podría. Sin duda el registro más diverso en Chile de plantas fósiles pre-angiosperma es el Triásico superior principalmente, y acá ven un resumen de las principales localidades triásicas con, valga la redundancia, con plantas fósiles, ¿ya? Como ustedes pueden ver, la gran mayoría se concentra en el norte grande y norte chico de Chile. Acá algunos de los representantes de las plantas fósiles del Triásico de Chile, como una Pterophyllum, ¿cierto? Que es un representante de las Venetitales, un grupo de plantas que se extinguen durante el finales del Mesozoico y no tienen ningún representante actual vivo, ¿cierto? Telemachus, que sería ¿cómo se llama? Una estructura reproductiva de una conífera, y Linguifolium, ¿cierto? Unas hojas aplanadas con una venación muy característica. Todos estos elementos son muy comunes en el Triásico chileno y también, como les dije, en otras localidades también los bosques, los troncos fósiles son muy comunes en Chile. Acá ven un bosque petrificado de Darwin, que se está trabajando en los últimos años, ubicado en el Tranque Lautaro del Valle del Copiapó, ¿ya? Los troncos fósiles ocurren con cierta frecuencia en las localidades triásicas de Chile, también jurásicas. Pero ¿por qué les muestro esto? Porque tiene un valor patrimonial bastante significativo, descubierto por Charles Darwin en junio de 1835, ¿ya? Él descubrió estos fósiles y tienen, como les repito, un valor patrimonial muy importante. Acá algunas imágenes, ¿cierto?, de estos troncos, probablemente algún tipo de coníferas y jinguales. Como les dije, estudios más en detalle están actualmente en progreso. Y también muy importante es el registro fósil de interacciones planta-insecto. Ustedes pueden ver en este gráfico que existen
4 grandes expansiones de este registro fósil planta-insecto, y en Chile, como les dije, están muy bien representadas las floras del Triásico medio superior, y justamente coincide con la mayor expansión de herbivoría conocida en el pasado geológico, ¿ya? O sea, podemos acá hablar directamente, mostrar evidencias de esa gran expansión acá en Chile, a través de nuestro rico registro fósil de plantas triásicas. Ejemplos, ¿cierto?, de estudios preliminares que estamos teniendo sobre estas interacciones. Están viendo acá representantes de Dicroidium y algunas otras plantas, ¿cierto?, algunas pteridospermas que muestran marcas de alimentación foliar. Como ven acá, probablemente de la misma forma fueron comidas estas plantas fósiles hace aproximadamente unos 230 a 210 millones de años. Marcas de oviposición, pequeños huevitos que quedaron en esta hoja acá, ¿cierto? Probablemente alguna conífera, muy similar a como lo hacen estos insectos hoy en día. Marcas de alimentación foliar superficial y minadura, como lo que están viendo acá, ¿cierto? En la superficie, muy similar a lo que ven en plantas actuales. Como les dije, son los mismos patrones, ¿ya? Las mismas formas que ocurre estos daños de vigoría, pero cambia la planta huésped, ¿cierto? Agallas, ¿cierto?, en la superficie de plantas. La agalla es simplemente un crecimiento anormal que produce la planta para, ¿cómo se llama?, cubrir algún elemento externo que pueda estar produciendo alguna patología o algo a la planta. Y acá vemos ejemplos actuales y acá registro fósil de una agalla de unos 220 millones de años. Algo también muy común en el registro fósil son marcas de oviposición. Lo que están viendo acá son marcas, estas lenticulares, son pequeños huevos que se van poniendo en forma zigzag en la hoja, y el responsable de esto generalmente son estos odonatas, las libérulas, ¿cierto?, que tienen ese mismo patrón de oviposición, o sea, poner sus huevos sobre las hojas. Bueno, como conclusión, para ir terminando esta charla, me gustaría recalcar esto, que el estudio de las plantas fósiles permite conocer la diversidad vegetal del pasado geológico y la historia evolutiva de las plantas. A través del análisis de las plantas fósiles es posible realizar interpretaciones paleoecológicas, paleoclimatológicas y entender la distribución paleofitogeográfica de las plantas fósiles. En Chile, especialmente en el norte y en la región de Atacama, existe un gran potencial hasta ahora parcialmente explorado para estudios paleobotánicos del Paleozoico tardío y Mesozoico temprano. O sea, nos queda aún mucho por hacer, estamos recién empezando. Y en relación con el tema patrimonial, las plantas fósiles y los yacimientos donde se encuentran de significativo valor e interés científico pertenecen al patrimonio paleontológico, el cual está estrechamente relacionado al patrimonio geológico y a su vez parte del patrimonio natural y no cultural, como se menciona generalmente. Y por último, los fósiles no son resultado de la actividad antrópica, eso es muy importante, y por tanto no tiene ningún sentido seguir tratándolo como parte del patrimonio cultural, como lo hace actualmente la ley que protege los fósiles en Chile. Para esto es necesario diferenciar entre el patrimonio cultural, por ejemplo, el patrimonio arqueológico, ¿ya?, todo lo que tenga que ver con actividad antrópica, y por otro lado el patrimonio natural, como por ejemplo el patrimonio paleontológico, que como ustedes pudieron ver en paleobotánica, ¿cierto? Es bastante importante el estudio de las plantas fósiles, y en Chile tenemos un gran potencial y muchos fósiles de mucho interés que también tendrían un valor, ¿cierto?, para ser declarados como patrimonio natural. Muchísimas gracias por su atención.